Damos inicio al primer encuentro iberoamericano de derecha. Le damos la bienvenida a Chile, a Perú, a Costa Rica, a Uruguay, a Venezuela y el país anfitrión, obviamente, Argentina, que le da la bienvenida a todos ustedes. Y damos inicio al primer encuentro iberoamericano, perdón, a Brasil, que también está con nosotros acompañándonos en este día. Damos inicio al primer encuentro iberoamericano de derecha y vamos a iniciar con la palabra del sociólogo, es presidente del Colegio de Sociólogos, miembro de la Asociación Argentina de Sociología, escritor y conferencista, el licenciado Oscar de Noia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes, un placer. Es un momento histórico para la derecha internacional y en especial para la Argentina. Agradezco al Partido Renacer la deferencia de invitarme y los felicito por la iniciativa de haber construido este foro que nos va a permitir estar conectados y accionar en el presente y en el futuro, más allá de la política y más allá de la economía, sino que pensamos que podemos evaluar situaciones culturales. Hay favorables consecuencias políticas que haya en poner en marcha este foro de evaluación y clarificación. Este foro es para mantener la iniciativa de la derecha en la región latinoamericana y también europea. De este modo, el Foro de Mar del Plata es pionero de los foros internacionales de la derecha a nivel mundial. Hay una conveniencia política para la derecha en todo el mundo en este tipo de foros. La izquierda, gracias a sus foros y acuerdos internacionales, supo articular su accionar local en cada país, en cada lugar, logrando grandes avances sobre la derecha que quedó desprestigiada y descalificada en casi todo el mundo. La derecha latinoamericana y también mundial carecen al día de hoy de un foro que marque el rumbo y la dirección a seguir en forma coordinada, asegurando un respaldo y fortalecimiento mutuo. La derecha se encuentra atomizada y confundida por inteligentes maniobras socialistas, dados que son los que manejan la mayoría de los medios de prensa masivos. Mientras el socialismo y comunismo avanzan en forma conjunta de la mano del nuevo orden mundial, la derecha está librada a su propia suerte en cada país, sin contar con una imprescindible dirección estratégica unificada. Esto la torna muy débil, o torna muy débil la capacidad de la derecha de responder a los embates coordinados del accionar marxista internacional que los toma casi siempre de sorpresa. Ventaja que obtiene la derecha con este tipo de foros. Los partidos de la derecha de la región y el resto del mundo, como uno de los productos obtenidos de la participación en el foro este de Mar del Plata, podrán contar con una dirección estratégica unificada, si la sabemos construir a partir de este foro, que nos coordine, logrando, entre otros, los siguientes beneficios. La dirección estratégica unificada marca los puntos con anticipación por donde va a transitar la agenda futura en cada región, anticipándose y coordinando los movimientos. La prensa dicta a la izquierda, funcional a la izquierda, y el populismo interpreta de un modo conveniente y torcido la realidad de cada lugar, ocultando sus verdaderas intenciones a la mayoría de la población. Es decir, construyen su propio relato falso. Mientras que los miembros de la dirección estratégica unificada que tenemos que ser capaces de construir, pueden analizar, compartir, decodificar y anticipar los movimientos sociales, las operaciones de prensa y las maniobras políticas en forma conveniente y, si es posible, anticipada, para poder concertar las respuestas adecuadas que la población necesita. El accionar de la Dirección Estratégica Unificada podrá generar de este modo, en los países participantes y también en otros, una opinión pública favorable a la derecha, cosa que hoy no tenemos. La Dirección Estratégica Unificada puede manejar convenientemente la técnica de comunicación masiva
conocida como ventana de Overton, por medio de las cuales se instalan ideas nuevas en la población, se destruyen ideas existentes y se cambia de a poco la cultura tradicional por contracultura. La gran batalla contra la izquierda no es electoral, ni es económica, tampoco es de naturaleza política. La gran batalla contra la izquierda que se libra en todo el mundo es de naturaleza cultural. Un terreno que los miembros de la derecha por lo general ignoran. Por lo tanto, no han atendido ni desarrollado en forma adecuada para poder contrarrestar la batalla cultural dada por el marxismo. Dado que la izquierda marxista tiene mucha prensa favorable a nivel local y también internacional, porque tiene los medios de difusión comprados. Tienen presencia en la organización y la cúpula de muchos sindicatos. Tienen cooptadas las universidades públicas de muchos países. Difunden mucho sus propias ideas en forma constante, en cómics, murales, afiches, reuniones, arengas, adoctrinamiento escolar e infantil. Tienen mucho poder de convocatoria y generan manejo masivo en las calles. Además está articulada internacionalmente. Tiene infiltrada la Organización de Derechos Humanos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud y muchos otros organismos internacionales. Está vinculada a varios países, entre ellos la Argentina, en la época del gobierno de Alfonsín, a través del Pacto de San José de Costa Rica. Más recientemente, estamos con la influencia por medio del Foro de Sao Paulo. Se encuentra la izquierda presente en forma activa en el llamado Nuevo Orden Mundial, definitivamente comunista. Esto es parte del accionar cultural y legal y mediático de la izquierda internacional, que la derecha debe saber confrontar y superar. Visto que la derecha tiene muy mala prensa a nivel masivo, que es llamada y descalificada en los medios como extrema derecha o fascista, que en la universidad es criticada sistemáticamente, que los pocos representantes liberales en cada país tienen un afán de protagonismo individual que los lleva a criticarse y distanciarse entre sí. Por lo general, sus líderes centran sus políticas mayormente en la visión económica, descuidando la mirada sociológica y cultural. Que esta actitud genera mucha confusión en el electorado, lo cual lleva a la atomización del mismo, lo que facilita el avance del marxismo cultural. Por lo tanto, consideramos apropiado crear entre todos los miembros de la derecha internacional las bases del pensamiento liberal de derecha. Para eso sugiero que se comuniquen con la organización nuestra de Argentina, que los va a interrelacionar y les va a mandar material para que sobre ese material podamos construir a partir de este foro una articulación conjunta y no individual y atomizada como estamos ahora en todos los países. Nuestro accionar no es solo desde el punto de vista económico, el cual está muy bien expresado, analizado por distintos y diversos y conocidos economistas. Esta visión probó ser insuficiente para contrarrestar la visión más amplia que ofrece a la población el marxismo cultural. Por lo tanto, es necesario lograr una visión y un accionar público que vaya mucho más allá de escribir notas, libros y tratados económicos sobre el tema. Para ello, y con el propósito expresado de unirnos más en torno a los puntos que nos son comunes y la forma de poder difundirlo, es que se propone a la derecha encontrar juntos una nueva forma de accionar, que supere este accionar individual y aislado. Tenemos que generar un modo que nos permita minimizar aquellos puntos con los cuales nos diferenciamos o pretendemos diferenciarnos, para poder crear un frente unificado y coherente que sea capaz de contrarrestar el accionar internacional del marxismo cultural, político y económico. Este es un tema amplio, es muy grande, muy extenso. Voy a poner algunos ejemplos. Debemos premiar a los más capaces, no debemos castigar a los exitosos, no debemos ser todos iguales. La igualdad no es ningún tipo de ideal
ni de valor social alguno, y los antisociales deben tener restringida la presencia en las grandes ciudades y otros espacios públicos. La derecha tiene puntos en común que los tiene que aprender a visualizar. El enemigo de la derecha no es la izquierda. La izquierda es lo opuesto, pero el enemigo de la derecha es la gente de derecha. La gente de derecha es individual, es inteligente, es culta, es preparada y es individualista. Y como es racional, a los demás le habla con razonamiento. La izquierda a la masa le habla con emoción, no habla con razonamiento. Y al hablar con emoción provocan un sentimiento. Y la izquierda maneja con un sentimiento a las masas. Y la derecha usa argumentos racionales que no le llegan a la masa, no le sirven. De modo que tenemos que hacer una profunda reflexión. Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre a quién le habla la derecha cuando habla. La derecha le habla cuando habla a los de derecha. Se habla a sí mismo, no le habla a la masa. Para hablarle a la masa hay que saber, hay que tener empatía. Y tenemos la necesidad de hacer una autocrítica. La derecha tiene necesidad de hacer una autocrítica seria y honesta porque perdió mucho terreno social en los últimos años. Tal es así que ser de derecha pasó a ser un estigma social, a ser mal visto. La gente está muy confundida respecto a qué significa ser de derecha. ¿A qué se debe ese cambio? Se produjo un retroceso en varios sectores de la sociedad respecto a la derecha, en las universidades, en la juventud, en los sindicatos, en la política y por supuesto los electores. El problema de la derecha, en comparación con la izquierda, especialmente en los países del tercer mundo y los sectores populares de todo el mundo, son los siguientes. Las personas de derecha tienden a ser inteligentes, no todos por supuesto. Son personas mayormente cultas e ilustradas. Tienen buenos modales, usan argumentos racionales para convencer a otros, y la mayoría adhiere a principios de la Revolución Francesa, liberté, igualité, fraternité, masones. Parte de su cultura lo lleva a ser personas de conducta muy ética. Eso es precisamente el origen de sus problemas actuales. Es la cuna de su propio mal. ¿Cómo puede ser esto? Es la causa por la cual el populismo demagógico, el socialismo y el marxismo han avanzado tanto hasta copar totalmente muchos países. ¿Cómo es posible que precisamente esas características, tenidas como virtudes universales, sean la causa de su fracaso? Pues justamente no son virtudes universales. La derecha, por su propia formación, o mejor dicho, deformación cultural, trata al otro como un prójimo, como un hermano, un fratelo. Es decir, no sabe medir la gran distancia social, cultural y psicológica que lo separa del falso próximo, que en realidad es una persona muy diferente a él. Por lo tanto, trata de razonar con él cuando en realidad la otra persona no está entrenada para desarrollar tal ejercicio intelectual llamado razonamiento, y mucho menos seguirlos con sus propias acciones. Las personas de derecha, como parte de su prolija formación cultural, adquirieron gran cantidad de prejuicios, que como tales son incuestionables, pues sobre los prejuicios, obviamente, no se reflexiona. El marxismo cultural, inteligente, analítico y sagaz, avanza sobre dichos prejuicios, sobre los cuales se sustenta la cultura de la derecha. La derecha moderna se centró y se limitó a desarrollar conocimientos y opiniones en el campo de la economía. La prueba de ello es el rol que tienen los economistas y la gran influencia que tienen los medios de comunicación sobre el presente, el futuro y el destino del país. Los economistas producen estériles debates sobre economía de mercado, liberación de tales o cuales aspectos económicos. Mientras las derechas se desgastan en infructuosos debates técnicos sobre aspectos de la política económica, la izquierda avanza a pasos agigantados por capilaridad en el plano cultural, mucho más amplio que el económico, extendiéndose sobre toda la sociedad
como la humedad lo hace sobre un papel que se apoya en el agua. Así va penetrando la izquierda. La derecha en general se erosiona a sí misma en debates con sectores de la propia derecha. No llega a la gente. Mientras la izquierda cultural gana las calles, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, los sindicatos y todos los espacios sociales disponibles. Del mismo modo que la humedad avanza por capilaridad, lentamente, por todas las superficies y pliegues de un bollo de papel arrojado sobre el agua. Por eso, en esos importantes escenarios, sindicatos, calles, siempre hay economistas. No hay otra visión. Falta la visión psicológica, sociológica, que es clave para explicar este avance. Solamente hay militantes socialistas, comunistas, populistas, quemándole la cabeza con mentiras y enardeciendo de ese modo sus pasiones emocionales. La izquierda es pasional, emocional, no es racional. Por eso tenemos que aprender a manejar el aspecto emocional, la épica emocional. La razón no es lo importante. ¿Cómo la razón no es importante? ¿Qué está diciendo este hombre? Durante años nos enseñaron que el hombre es un ser racional, que la razón es la fuente que guía nuestras acciones y elecciones. Esto no es más que uno de los tantos prejuicios que la derecha acarrea con orgullo. El hombre es un ser emocional que de vez en cuando razona. Esto hace varios años que lo saben los sociólogos, los psicólogos sociales, los especialistas en publicidad y marketing. Ellos conocen que el hombre efectúa sus elecciones debido a sus factores emocionales, ocultos e inconscientes aún para él mismo. Estas verdades tampoco escapan a la mente de los demagogos, los líderes de masa, los populistas. Ellos vienen manejando a la población usando las emociones en lugar de argumentos lógicos. Les dicen a la masa que tal partido, movimiento o acto masivo es un sentimiento y con ese sencillo ardid lo quitan de inmediato del ámbito de lo razonable. Y que les pido disculpas porque no puedo seguir atosigándolos con esto, pero ustedes pidan esta información a la Secretaría de la Gente de Renacer, buena gente, doy fe, y ellos le van a dar esto por escrito. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muy bien. Un solo segundo les hablo, así toma la palabra quien sigue y demás. Les pido paciencia, estamos con este mundo de la pandemia, todo el mundo con Zoom, a veces estamos saturados. Lo ideal sería que nos pudiésemos ver la cara en una ciudad, que espero que al fin de este foro podamos definir un encuentro personal, y ahí se presta para tocar cada tema, para hacer una convención más larga y demás. Pero tengamos paciencia porque es muy importante que hoy dejemos diferencias de lado, chilenos, argentinos, peruanos, los que brasileros, la dejamos para el folclore del fútbol o lo dejamos para, yo tengo clavada una espina en mi corazón con los hermanos de Chile y no tengo problema en dejarla de lado porque hoy nos jugamos cosas más importantes. Entonces, tengamos la paciencia de escucharnos y toda cosa que no entendamos, anotémosla y después dialogamos y nos vamos preguntando. Quiero que hagamos un bloque unido, con una agenda común, con puntos comunes que nos fortalezcan en todo Latinoamérica. Es mi deseo de corazón. Así que prosiga la reunión y después que tome la palabra quien la tenía previsto. Pido paciencia, nada más. Sí, bueno. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Mis hermanos, mi parte es increíblemente complementar a de que ha hablado nuestro hermano que habló ahora, Oscar. Él tocó algunos temas que son para mí los más importantes, que es justamente cómo nosotros vamos a pelear esta hermosa guerra. La situación que tenemos es así. Nuestro pensamiento cultural que compartimos con
todo el continente, las 3 Américas. Fue impregnado, fue colocado, se pusieron en nuestra mente para que nosotros pasáramos a creer en líderes individuales y también que el Estado o el gobierno puede solucionar el problema. Y eso que habló nuestro hermano es el error, porque tenemos que creer en la independencia, en la capacidad de construcción, de que la gente tiene que tener en mente que somos capaces de asociarnos en pequeños grupos y esos grupos pueden intentar promover la solución para los problemas que el Estado no es capaz. Nosotros hoy día no tenemos condición de entrar en las escuelas porque los maestros, los profesores están adoctrinados. Entonces tenemos que trabajar con la academia, con otros objetivos que nos puedan hacer desarrollar la intelectualidad juvenil. Con eso, nosotros sí podemos hacer un cambio cultural y educacional que junto al Estado no es posible. Nosotros estamos trabajando con la idea de que tenemos que promocionar junto a la gente que hagan sus asociaciones, cooperativas, que se puedan desarrollar económicamente, culturalmente, intelectualmente, desde pequeños grupos. Que la mentalidad que tenemos que ejercer y enseñar es la libertad de construir, el método, hacerlo. Y eso es posible cuando nosotros nos vamos a la calle, porque eso va a hacer con que empiece la conexión con el pueblo, con la gente, como habló nuestro hermano. Que muchos de los derechistas solo consiguen hablar entre sí, entre ellos, en grupos cerrados. Y eso no sale a la calle. La gente no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo en la calle, nosotros vamos a hacer algo que es muy importante porque la izquierda intenta hacerlo como movimientos sociales, proyectos sociales, pero son corruptos en muchos sentidos, moral, intelectual, su ideología no sirve. Entonces sus trabajos ya están condenados a no se desarrollar completamente. Entonces ellos solo trabajan con publicidad, no con efectividad. Nosotros, por otro lado, somos honestos y vamos a usar la plata, lo necesario para trabajar para el bien y vamos a desarrollar un trabajo bien hecho. Entonces tenemos la fe de la gente. La gente nos puede tenernos como ejemplos de virtud. Nosotros estamos para pelear, estamos luchando por los más caros valores que hay, que son la moral, la verdad, la justicia, la honestidad, todos los sentidos de virtud. Eso nos puede garantizar la victoria. Si tenemos una victoria, va a ser por la virtud. Y eso nosotros tenemos en fuerza, porque la izquierda trabaja con engaño. Lo que ha hablado nuestro hermano de la dominación cultural, que es el Gramsci, para nosotros el marxismo cultural ya llamamos de Gramscianismo, del Antonio Gramsci, el italiano que hizo el trabajo ideológico para que eso se pueda pasar. Y nuestro cambio es así, que ellos son adoctrinados, tienen sus cerebros lavados, tienen la mente flaca. Entonces nosotros que somos más virtuosos, tenemos más inteligencia, podemos hacer un mucho mejor trabajo y con eso cambiar la mirada que la gente tiene de la política. Esto es un punto. Y es el punto que nos hace estar juntos para compartir el conocimiento, porque es la parte práctica y es muy importante. La teórica sí es importante, acá todos están muy, como hablo, están muy conectados, ya saben lo que está pasando. Entonces nosotros ya tenemos que direccionar nuestras actitudes para el futuro y para la construcción. Entonces para esos proyectos ya tenemos muchos parceros, tenemos algunas ideas buenas y la convicción ideológica. Creo que una cosa muy importante que tenemos que hacer en nuestro grupo es elegir cuál es nuestra postura oficial y tener una carta de intenciones de cómo es el trabajo que vamos a hacer para que otras personas puedan mirar, puedan aceptar y empezar en su parte a hacer el trabajo de forma independiente inicialmente, para que después se pueda juntar con nosotros y hacemos el cambio juntos, para que tengan su propia independencia, y es muy importante. Nuestro hermano también ha hablado de la cuestión psicológica de la política. Eso es mi parte, personalmente creo que es mi mayor especialidad, y soy un científico del estudio del comportamiento. Soy independiente, no estoy con ninguna facultad, pero el conocimiento que desarrollé puede ser útil. Nosotros sabemos que como 95% de la población es emocional, no raciocina y no reacciona racionalmente. Nosotros tenemos que trabajar con mecanismos, tecnología de lenguaje que pueda adentrar las mentes de esas personas, de quién nosotros vamos a abordar,
tenemos que construir narrativas que son comunes, que todos nosotros conocemos la narrativa, la idealización de nuestro trabajo. Arriba de esas narrativas, nosotros tenemos la oportunidad de entonces argumentar con la gente cuál es la propuesta, lo que nosotros estamos haciendo. Y esta situación no es difícil, pero nosotros tenemos que trabajar con técnica, con tecnología verbal, con tecnología de abordaje de personas. Con eso nosotros conseguimos hacer el cambio. André, discúlpame, ¿me podés repetir la última parte que no la comprendí? Discúlpame. Nosotros tenemos acceso a conocimientos de muchos científicos que nos da una oportunidad de trabajar con herramientas de comunicación que son totalmente impactantes. La cuestión psicológica es así. Nosotros, muchos de nosotros, ya fuimos engañados por la izquierda y por su discurso mentiroso. Y nosotros cambiamos nuestra mirada cuando percibimos que esto es una mentira y que fuimos engañados. Eso tenemos que llevar a la gente, que ellos puedan percibir por ellos mismos que están siendo engañados por la izquierda. Como es una adoctrinación que no tiene fundamento en la materia, que no es humana, que no es una realidad verdadera, entonces cuando nosotros hablamos la verdad del modo correcto, hacemos reaccionar adentro de la mente de las personas el cambio necesario. Ellos se van a despertar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada de que, como muchos hacen, derecha y izquierda. Solo hay. No. Muchos, la mayor parte de las personas que están en la izquierda son personas como yo y ustedes que fueron engañados y siguen engañados. Entonces tenemos que trabajar con ellos de esa manera, como profesores mismos, ofreciendo nuestro ejemplo, nuestro argumento, la verdad, y tenerles como víctimas de la nación. Porque con ese lenguaje nosotros conseguimos llegar mucho más cerca de sus corazones, que es justamente la necesidad. Un otro punto que es muy importante, que la derecha nunca habla. En Brasil, Bolsonaro lo hizo. Consiguió hacer la cosa bien hecha, que se llama representación política. La representación política no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta o mi interés personal. Representación política significa que cuando yo estoy delante del público para hablar de algo, yo estoy hablando de la intención que la gente tiene en relación a eso. Mi voz tiene que ser, en el momento político, la voz que va a hablar el sentimiento general de las personas, y mi poder de comunicación va a estar si yo consigo interpretar lo que esa gente siente, pero no consigue hablar. Ellos tienen que encontrar en nuestras palabras la referencia para concluir el significado y el sentido de sus emociones y de la intuición que tienen. ¿Comprenden? Entonces, eso es representación política. Cuando uno no habla de sí, pero habla de la gente, de su pueblo, de su comunidad. Cuando habla en nombre de esas personas, entonces tiene la representación y entonces va a tener espacio. Si haces personalmente sobre sí mismo, puede que tenga espacio, pero no mucho. Nunca va a adelantarse hasta toda la población. Eso no va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que encontrar cuáles son las fórmulas que podemos usar, y eso tiene que ser un estudio dirigido a cada país. Muchos de nosotros acá ya hablamos de eso, algunos sabemos de eso. Que es necesario estudiar la condición intelectual y psicológica de Argentina individualmente, de Uruguay individualmente, de Chile individualmente, de Paraguay, de todos los países, Bolivia, Perú, de todo. Entonces nosotros conocemos la forma como la prensa hace la comunicación de la adoctrinación en cada país. Y nosotros tenemos que, como habló nuestro hermano, la ventana de Ober, que es una ventana que dice dónde está la opinión pública en relación a determinado asunto. Nosotros no podemos llegar cuando la ventana está acá. No podemos llegar con un discurso que está acá, porque no hace sentido, no va a conectar. Entonces, mismas las palabras, los conceptos, la forma como abordamos tiene que salir de acá, trayendo para donde queremos. Y esta es una cosa que también habló nuestro hermano con sus palabras, que nosotros no tenemos la capacidad de comunicación con el pueblo, con la gente, porque no conseguimos hablar con sus palabras, que son las que conocen. Usted no consigue persuadir, contarse a las personas cuando no habla lo que él siente. La comunicación, la amistad, es así, yo tengo un valor, el otro tiene otro valor, nosotros nos conectamos por ese valor y estamos juntos. Entonces, nosotros tenemos que buscar a esa gente que está perdida, utilizando los términos y las palabras que ellos conocen, utilizando fórmulas y tecnología de comunicación, que no es
teléfono, no es computadora, es cómo escribir. ¿Cuál es el efecto de lo que yo estoy hablando en la mente de la persona que me va a escuchar? Eso es totalmente importante. Eso es la cosa que he defendido. Que nosotros tenemos que construir un sistema de comunicación que sea nuestro, que tenga una identidad y que sea que tenga la fe pública, que significa que la gente cree que es verdad, la gente cree que es una buena cosa. Entonces, y otra cosa de las movilizaciones es así, una asociación no puede, en ese sentido político que empecé hablando, una asociación no puede ser algo cerrado de un pequeño grupo que está trabajando para otra persona. Una asociación tiene que ser la sangre del país. La asociación va a hacer el trabajo de conectar diferentes y distintos elementos de la derecha o de la posibilidad de movilización para que estén juntos. Por ejemplo, puedo decirles lo que está pasando en Brasil. Nosotros estamos movilizando asociaciones, cooperativas, grupos de personas que estén interesados en trabajar con el cambio social. Y entonces nosotros conectamos universidades, grupos de derecha, como por ejemplo el maravilloso grupo de los docentes por la libertad, que son, ya van a hablar de eso, seguro el profesor Carlos va a hacerlo, pero que cuando nosotros nos juntamos, las asociaciones son espacios para que estos profesores puedan entrar dentro de las comunidades, para hacer estudios en las comunidades, para desarrollar los indicativos sociales que describen lo que es aquella comunidad, para interferir con trabajos de sus alumnos, con estudios académicos, con traer la universidad para dentro de las pequeñas comunidades más pobres de la periferia. Nosotros no tenemos condición hoy día de empezar desde el centro de la ciudad o de la comunidad. Nosotros tenemos que empezar de los más flacos, que son la periferia, que están sin asistencia. Y entonces, cuando nosotros empezamos a movilizar diferentes, distintas iglesias, grupos, organizaciones, y hacemos el transporte de los ingredientes, de las vitaminas, de eso por adentro del organismo, cuando nosotros conectamos ellos, nosotros somos la sangre del cuerpo. Y ese activismo que va a hacer cambiar rápidamente a todos los pueblos, todas las regiones, porque así nosotros estamos utilizando todo el escenario de la derecha. Nosotros tenemos que evaluar cuáles son los actores que están en esa película, quiénes son las personas más interesadas en desarrollar eso y hacer que ellas estén trabajando conjunto. Y nosotros tenemos que hacerlo desde una central, desde una idea centralizada, que es lo que ha hablado con John, que sea la forma como nosotros todos trabajamos en distintos países, pero el lenguaje tiene que ser estudiado para tener la mayor abrangencia posible, la mayor fuerza adentro de los países. Entonces, hay que tener un padrón de propuesta, hay que tener un padrón de movilización, nosotros hablamos acá en Brasil de engajamiento, que es cuando juntamos personas para hacer el trabajo, y eso tiene que ser una propuesta muy clara, porque yo creo que nuestro papel no es dominar la cosa. Nuestro papel es acalentar el corazón de las personas que tengan esperanza y que creen en sí mismas, que son capaces de hacer el cambio por su parte. Que ellos no tienen que estar directamente ligados a nosotros. Ellos tienen que creer en nuestra actuación y nuestro ejemplo. Y creer que son también capaces de desarrollar los trabajos en su lugar, en su espacio. Con eso nosotros prendemos fuego en la bomba solamente, y la bomba se va a explotar sola, porque hay grupos que están peleando que son de nuestro lado. Hay muchos grupos que son rivales adentro de la misma derecha. Hay los libertarios, hay los liberales, hay los conservadores, hay muchos grupos que incluso pelean entre sí. Pero si ellos tienen un modelo que funciona, algo que se pueda utilizar, adaptar a su realidad, entonces nosotros empezamos, la envidia hace que ellos tengan que trabajar también para mostrar el desarrollo de su servicio, y nosotros a cada paso que damos, incentivamos y obligamos a la gente a reaccionar, porque no van a querer estar detrás de nosotros. Entonces nosotros solo empezamos y miramos a conseguir y no paramos porque desde atrás vamos empujando los otros. Así tiene que ser un buen trabajo. Tenemos que mirar el escenario todo como fuera un juego de ajedrez. Y en este juego, definir cuáles son las principales piezas y dónde trabajar. Hay que tener todo ese proceso muy bien arreglado y saber que nosotros solo somos los que prenden fuego a la bomba. Sí, yo creo que mi parte es en ese sentido. Nosotros tendremos que hablar más de eso y llegar a un consenso y hacer los equipos que van a desarrollar cada parte, y es muy importante.
Pero creo que la idea general es esa, que tenemos que juntar a todos los interesados. Entonces, sí hay libertarios, sí hay liberales, que son conservadores también, algunos, que son de la derecha, y hay los conservadores. Entonces, cuando nosotros conseguimos que esos grupos cooperen, que puedan trabajar juntos en ese punto que Carlos habló, que es donde nosotros nos unimos y no donde nosotros peleamos, porque nosotros estamos todos siendo atacados al mismo tiempo por el mismo enemigo. El enemigo viene de afuera, que empezó con el Foro de São Paulo, pero ha cambiado cuando la política de Brasil cambió. Cuando Lula da Silva y Dilma Rousseff fueron echados del poder, fueron sacados de ahí, entonces el Foro de São Paulo necesitó cambiar su estrategia porque ella falló, ella no prosperó acá. Entonces significa que ellos tienen sí flaquezas, que ellos sí tienen que jugar con los momentos políticos y que nosotros tenemos condición de desarrollar algo grande. Entonces, también tengo algunas otras consideraciones, pero creo que en el futuro nosotros podemos trabajar en eso despacio, bien arreglado, y iniciar ese trabajo que, como creo, sea como prender fuego a la bomba. Y eso es muy importante. Eso es nuestro principal papel. No tener la frente en el sentido de tener poder. El líder liberal habla, propone, discute y conquista la atención de las personas, su compañerismo. El líder socialista o autoritario, totalitarista, es aquel que impone su voluntad a fuerza. Nadie le gusta más esa situación de la fuerza. Entonces, cuando nosotros conseguimos despertar la situación, el entendimiento ciudadano de las personas, cuando ellos pueden creer que son capaces de hacer un cambio desde donde están y que este cambio está pasando por todas las regiones, entonces sí tenemos un movimiento fuerte. La última situación que quiero hablar es así, porque hay una confusión ideológica que incluso fue la de izquierda que lo hizo en relación a lo que es ser liberal. La gente cree que liberal es como libertinaje, como liberalidad en todo, droga, sexo, cualquier cosa. No es. El primer país liberal de la historia se llama País de Israel y fue después de la salida del Egipto. Y su pueblo pasó 400 años desarrollando, como esclavos, desarrollando una cultura de cómo sería un país libre. Y fueron, después de su salida del Egipto, la primera nación libre del mundo que fue una república constitucional de verdad, la primera. Y la Biblia llega hasta nosotros hoy día porque esta es una realidad que sucedió, cayó. Y desde que cayó el pueblo de Israel hasta ahora, esta lenguaje de la Biblia viene siendo subversiva. Por eso fue perseguida por tantos pueblos, por tantos poderes, por tantos emperadores importantes que intentaron destruir esa cultura. Entonces, no hay cómo tener liberalismo total, Estado mínimo, si la población no tiene una cultura que los ayunte, que los junte. Si no tiene un entendimiento, una cosmovisión general que les une, no hay unidad nacional en ningún lugar. Entonces, no hay cómo ser liberales si no tuviera un carácter moral que le haga unir con nosotros de su pueblo, de su país, de su región. Entonces, no hay cómo separar el pensamiento liberal, que es la independencia de la persona, de una cultura fuerte. Y este país de Israel, su cultura estaba baseada, y son solo dos extremos, nosotros tenemos el liberal y el totalitario. Y todo lo que es política tiene que estar ahí adentro de los dos. Entonces, entonces todo está dentro de esta conjuntura. Y está listo. Le damos la palabra a Roberto Rivas, de Chile. Por favor. Puede desactivar el micrófono usted mismo. Así es. Muchas gracias. Agradecido, me integré un poco tarde, porque la verdad que no podía ingresar a Zoom. Traté de tomar esta conferencia a la hora señalada, pero el tiempo, digamos, se me fue pasando mientras estaba tratando de integrarme, así que le pido la disculpa correspondiente. Desconozco quiénes son los que están en el panel, así que voy a hablar. Conozco a Cheri, por supuesto, que es chilena, así que Hola, primero que nada hola Cheri, primero que nada darle las gracias a este grupo por haberme invitado a haber recibido esta información.
Les quiero contar un poquitito de mi vida para que ustedes entiendan. En este momento yo soy un ex uniformado de la Armada de Chile. Y estamos creando un partido que sea cívico-militar porque creemos que hay ciertas cosas que nosotros los exmilitares podemos llevarla a la política y son cosas buenas, en nuestro entender. Bueno, y en nuestro partido, digamos, estamos tratando de integrarlo en la política. Tenemos muchos patriotas que están integrados a nuestras fuerzas y queremos además tomar una asistencia con respecto al resto de los países, por lo cual esto a nosotros nos importa muchísimo. La verdad que yo solamente vengo a ver de qué se trata el foro e integrarme, integra 100%, pero no vengo preparado para hacer dialogar sobre política. Solamente voy a escuchar en esta primera oportunidad y luego ya me voy a preparar para darle algunas cosas que nosotros pretendemos hacer. En este momento, si hay alguien que quiere consultarme algo, no hay ningún problema, podemos tener un diálogo para Roberto, que yo saber más de ustedes, sepan más de mí. ¿Cómo le va? Muy bien. Le habla Encantado, Carlos don Carlos. de Mar del Plata, Carlos Pampillón de Argentina. Sí. Tranquilo, no es necesario tener preparado nada, es que intercambiemos las experiencias, que podamos pactar una agenda común de trabajo, esa es la intención, una agenda con algunos puntos que sean comunes, tanto a la derecha que nosotros representamos en nuestro caso, con los liberales de derecha, para no confundirlos con otras cuestiones culturales y demás, pero hablen con soltura, no es necesario un monólogo. El licenciado de Noia que habló es un profesional especialista, él ya tiene preparadas sus cátedras, sus clases, sus conferencias, es otra cosa. Pero nosotros tenemos que estar sueltos y tranquilos en contar las cosas que vamos viviendo, Roberto, así que tranquilo, por favor. Perfecto. Pero bueno, esa idea es estupenda. Insisto nuevamente, como desconocía de qué se trataba este foro, esta reunión, no me preparé, pero sí estoy dispuesto a seguir conversando tal como lo hicimos Carlos en esta oportunidad. Nuestro partido es un partido que está recién creándose, todavía no somos partido político. Pretendemos darle una alternativa a los ciudadanos chilenos y que ellos elijan finalmente. Nosotros nos gusta hablar con la verdad. No puedo decir que no somos políticos porque estamos haciendo política, ya estamos metidos en la política, así que, pero tenemos nuestra gran base atrás que son los militares en retiro. Así, eso. Perfecto, Roberto. De eso se trata. Nosotros, si bien estamos en 7 provincias de la República Argentina constituyéndonos, y estamos tratando de insertarnos en todas las provincias argentinas, también somos un partido en formación, que cumplimos justamente un año en poquitos días. Gracias a Dios tenemos a Pilar, que vino del sector liberal, que nos hizo mucho entre con la gente de Brasil, y empezamos a tener esta idea de que nos teníamos que vincular. Esto es lo importante. Así que ahora el moderador le va a ir dando la palabra a los demás representantes del foro, y cuando alguno quiera hablar o acotar algo, levanta la mano, porque no es que somos 50, seguramente en los próximos años seremos cada vez más, y después vamos a tener que rechazar gente porque no la vamos a poder recibir. Pero esto es lo bueno de que somos los pioneros de este puntapié inicial que da la derecha en la región, que hay que dejar diferencias, no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo en todo, hay cuestiones religiosas que no nos vamos a poner de acuerdo, sí tenemos que saber que cuando atacan una iglesia, no atacan solamente la fe católica o la evangélica, atacan las tradiciones, atacan lo que tenemos como modo de vida occidental.
No se trata de atacar una iglesia porque lo atacan a él porque es católico. Yo soy protestante, no me preocupo. Yo soy evangélico, no me preocupo. Yo soy ateo, no me preocupo. Yo soy judío, no. Están atacando al sentir de la derecha, que es ser tradicionalista, conservador, pro familia, pro vida. Y en esos valores que nos unen es donde tenemos que afianzar los pilares de este foro y de la derecha latinoamericana. Después, las cosas que nos diferencian las debatimos. Jorge está levantando la mano. Hago silencio y habla vos. Gracias, Carlos. Me tomé la palabra porque justamente creo que diste en el callo, o diste en el clavo, respecto a cuál es el sentimiento, y acá volvemos a lo mismo, cuál es el sentimiento, no la razón, no la razón solamente, sino cuál es el sentimiento que une a la derecha, o a los nacionalistas, o al patriotismo, que es el tradicionalismo, es la tradición. Y de hecho, valga la redundancia, tradicionalmente se hablaba del tradicionalismo cuando se referían a una persona conservadora. Dentro del, por lo menos en Chile, dentro del histórico Partido Conservador que después dio origen a la democracia cristiana, antes que se transformara en la democracia cristiana, el Partido Conservador tenía un ala de ella que era lo más duro, digamos, del Partido Conservador, y que se llamaban los conservadores tradicionalistas. Como un núcleo, como una reducción ultramontana. Pero la verdad que en realidad el concepto de tradición y de tradicionalismo es transversal a todas las derechas. Con más débil o más fuerte ese elemento, pero en todas las derechas, así como hay izquierdas, también hay derechas, todos tienen en común el amor a la tradición o el respeto a la tradición. Más que amor es el respeto, al menos respeto a la tradición. Y esto lo uno con lo que dijo Oscar al comienzo, nuestro sociólogo, que muchas veces asocia a la persona de derecha con la persona liberal, que tiene valores que son de la Revolución Francesa. Por ejemplo, la familia nuclear, que es la familia conyugal, digamos, la mujer y el marido y los hijos, la propiedad privada y la autonomía la autonomía de la voluntad, la libertad, la autonomía de la voluntad, el respeto a la palabra empeñada, los contratos, por ejemplo, porque es expresión de la autonomía de la voluntad. Que son valores muy jurídicos, porque empapan toda nuestra legislación, el Código Civil, las constituciones, etc. Liberalismo clásico. Pero no hay que olvidar que en su momento ese liberalismo era contrario al ancien régime, que era el régimen señorial, y que era la derecha en su minuto. Y lo que ha hecho la izquierda es sencillamente continuar con el modelo, con la revolución. Inicialmente el amor a la tradición implicaba el respeto, por ejemplo, al rey. Se rebelan contra la autoridad, establecen un sistema revolucionario. Y lo que ha habido en toda la época contemporánea, fin de la época moderna, comienzo de la época contemporánea, han habido revoluciones durante el siglo XIX, XX y continuamos ahora para el XXI. Y son revoluciones que lo que hacen es acentuar esos valores de igualdad, de fraternidad y de libertad, pero pervirtiéndolos. Y vuelvo también entonces, por ejemplo, a enlazar con lo que dijo Oscar. La derecha trata de convencer, de persuadir, pero la izquierda lo que hace es pervertir. Entonces, lo que hace no es a través de la razón, sino que únicamente a través de la emoción, pero la emoción más baja. Sencillamente, usted es libre y tiene que rebelarse contra su patrón. Y después dicen, la patria es el patrón, rebélese contra la patria. Y lo dicen textualmente, son literalmente antipatriotas. Cuando vemos la insurrección que hubo en Chile,
que sirvió como modelo de experimentación para después lo que ocurrió en el resto de Latinoamérica y después avanzó hacia Estados Unidos, vemos una revuelta anarquista en la cual los principales odios, los principales focos de odio lo dirigen hacia el Estado y hacia la Iglesia, fundamentalmente hacia la Iglesia Católica, porque es justamente la más jerárquica, y es la fundada directamente por Jesucristo, que se dio, es más estructural, por tanto, es lo más señorial que ellos pueden ver y el foco de odio absoluto. Lo más tradicionalista que puede existir, eso lo atacan. Al ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, una verdadera guerra contra Carabineros, porque es estructurado, porque es jerárquico y tiene tradición. Lo que ellos quieren es volver al modelo del buen salvaje, la idea de Rousseau, de un buen salvaje, de un hombre libre de toda atadura, y ven entonces, y aquí volvemos entonces con el liberalismo, lo que ocurre que el liberalismo que ellos abordan es el liberalismo rusoniano, y es un liberalismo en base a la libertad en sentido negativo, la libertad vista no como virtud, como por ejemplo lo habla Andrés, que sería la expresión, por ejemplo, de Robespierre, hablaba más bien hacia ese tipo de liberalismo, que el liberalismo como virtud cívica la entendían en aquel entonces. Bueno, pero la visión rusoniana, la más revolucionaria, en que ven la libertad solamente como ausencia de ataduras, ausencia de coerción externa, en circunstancias que el liberalismo, que después se une con el conservadurismo, ve la libertad como en sentido positivo. Y en sentido positivo, la libertad no es otra cosa que el ejercicio de la virtud. La libertad y la virtud son una sola y misma cosa, no pueden verse separadas. Una persona viciosa no es una persona libre, es una persona atada a sus pasiones. Una persona virtuosa es una persona libre es realmente quien ejercita la virtud. Quiero también señalar algo que apunta, que fue con lo que quedó Andrés Maya, de Brasil, que ahí se quedó con el discurso a media. Ocurre que, claro, por ejemplo, el ejemplo bíblico de Israel durante los 40 años que vagó en el desierto, en que no había un rey. Tenían jueces, pero no tenían reyes. Era porque su rey era Dios directamente. Después piden, si me puede corregir Andrés, después pidieron un rey, le piden un rey a Moisés, o sea, que ahí me pueden corregir. Y ahí entonces se elige bueno, después viene David, pero antes de David estaba otro. Bueno, en fin. Pero es natural que el hombre tenga que tener un rey, un jerarca, una dirección. Ninguno de nosotros somos, ¿cómo se llama?, anarcocapitalistas, ni queremos la abolición del Estado. Queremos un Estado que sea eficiente. Queremos un Estado que no se gaste la plata en ministerios inútiles. Queremos un Estado en que haga justicia, que por lo menos que eso lo haga bien, que haga bien el papel de orden público, de seguridad y de justicia. Al menos lo haga bien eso. Ocurre que efectivamente, sobre todo en los latinoamericanos, tenemos, no creo que, por ejemplo, en un inglés no creo, por ejemplo, un americano tampoco, pero un latinoamericano y un europeo latino también, un español, un francés, un italiano, tenemos en nuestro ADN el que el Estado nos tiene que proteger, o el Estado nos tiene que ayudar. Pero esta reminiscencia viene dada porque antiguamente el Estado estaba unido a la Iglesia. Por consiguiente, el Estado, el rey, tenía también una función sacra. No era solamente una función meramente administrativa o preocuparse solo de lo económico. También se preocupaba de la salvación de las almas. Entonces, el rey también tenía, el rey o el Estado tenía una dimensión sobrenatural, sacra, unida con la Iglesia. Por consiguiente, funciones como, por ejemplo, la caridad pública, estaban unidas con el Estado. El presidente de la República en Chile, en Argentina, también, me imagino, sí, también, era patrono de la Iglesia Católica.
como sucesor del rey. Por consiguiente, el sentido de caridad cristiana, el sentido de ayudar al prójimo, está en nuestro ADN. Por parte, y siempre pensamos, el Estado tiene que ayudarnos. ¿Por qué? Porque es el rey, representa antiguo, está en nuestra sangre, en nuestras venas corre el sentido de que, bueno, el rey nos tendrá que proteger. El problema es que hoy no tenemos a los antiguos reyes, digamos. No está San Luis Rey de Francia, no está un García Moreno como hubo el presidente García Moreno en Ecuador, que eran personas católicas de verdad, cristianos de verdad. Lo que tenemos son socialdemócratas, son comunistas, socialistas, o de una falsa derecha, y que de lo menos que se preocupan es de la caridad pública y de ayudar a los más necesitados. Y de lo que se preocupan es crear ministerios inútiles, cargos que no tienen sentido, poner a sus parientes, y en definitiva robar nuestro trabajo por medio de los impuestos para quedarse ellos con granjerías y cargos que no conllevan ningún trabajo ni ningún beneficio para nadie más que para ellos. Y por eso también es que generalmente nosotros abogamos por un Estado mínimo, un Estado más pequeño, pero no es porque queramos que no haya ninguna ayuda hacia los más necesitados por parte de la sociedad, sino porque vemos que este Estado laico, más que Estado laico, es un Estado izquierdista, laico y antirreligioso, de lo menos que se va a preocupar es de los más necesitados. Por eso que tal vez vaya ese resquemor o ese sospecha respecto a lo estatal. Y quiero terminar simplemente con lo siguiente. El esfuerzo, por ejemplo, que hace Andrés en Brasil va muy de la mano con esto, de que tenemos cierta sospecha respecto al Estado, sobre todo al Estado como se maneja hoy. Y por consiguiente, lo que debemos hacer, y es muy bueno que se haga, es continuar con el movimiento cooperativista. En Chile el movimiento cooperativista estuvo de la mano con la democracia cristiana, con el falangismo, como continuador del Partido Conservador, y lo que hace en el fondo es que la propia gente se una cuando tienen un desarrollo económico, normalmente un desarrollo económico, y se puedan unir para poder competir dentro del gran capital. Se unen los chicos y se organizan para poder competir de igual a igual con la gran empresa. Y de esa forma... Jorge, lo que estás diciendo del cooperativismo, Sí. Porque te estoy siguiendo y te sugiero, si lo pueden aplicar, si no, no importa. Nosotros en Argentina también tuvimos modelos virtuosos de cooperativas, más que nada en la actividad tambera, agrícola, ganadera y demás, pero cambiamos la palabra cooperativismo, que está captada por la izquierda internacional, nos robaron eso y tardaríamos mucho en revertirlo, y lo reemplazamos por asociaciones, que es un término más acorde a la derecha, pero es una sugerencia. En el país ustedes cada uno lo maneja como quiere. Seguí hablando, disculpa. No, gracias, Carlos. Muy buena acotación, porque acá se trató de hacer lo mismo. La izquierda trató de cooptar el término del cooperativismo, cooptar las cooperativas, pero no lo logró. Y generalmente las cooperativas, tal como tú estabas apuntando en relación a Argentina, acá las cooperativas más que nada son en el sector agrícola. Y hay grandes empresas, por ejemplo la cooperativa lechera del sur, que compiten de igual a igual con Soprole, que son internacionales, y con mucho éxito. Y la verdad, yo mismo trabajé en una cooperativa, y las cooperativas funcionan como una sociedad anónima. Tienen directorio que se llama consejo, y tienen un gerente, funcionan exactamente igual que una empresa privada. Es una empresa privada, y eso es lo que hay que entender. Son privados, no es público. Curiosa, solamente por una curiosidad, y probablemente motivado de que la izquierda trató de cooptar el concepto, que las cooperativas tienen que informar
al Ministerio de Economía. Pero esa es quedó como una cosa rara. Pero en definitiva, las cooperativas son privados. Y eso tenemos que hacer énfasis. Ahora, yo creo que, ojo, con esto también termino. Oscar, nuestro sociólogo, señaló claramente que nosotros siempre tenemos muchos economistas. En el plano económico creo que la derecha ganó el discurso. Eso es clarísimo. Incluso en Chile, en medio de una insurrección anarquista, si tú le preguntas a la gente si quieren un modelo comunista o socialista, y la gente te dice que no. Te dice, no, pero ¿cómo se les ocurre? No queremos. Tú sientas en la mesa a 5 o 6 personas y le preguntas, ¿usted está conforme con la propiedad privada? Por supuesto. ¿Usted le gustaría que le embargaran su casa? No. ¿Le gustaría que se la confiscaran? No, por ningún motivo. Se vio, por ejemplo, en el cuento del 10%, el retiro de las AFP, el retiro de las pensiones para jubilación, y la gente, hasta la izquierda, sin darse cuenta, defiende una idea que es totalmente derecha, el respeto a la propiedad privada. Nuestros ahorros son nuestros, no son del Estado. Y cuando la izquierda ha promocionado que se vaya en un fondo común, la gente se ha opuesto. Así que en cierta medida yo creo que también hay que celebrar un poco la victoria. Yo creo que en el tema económico la derecha sí ha ganado. En el tema cultural es donde la izquierda nos ha puesto estas trapisondas y con martingalas que inventa. Desde Gotuso, Gramsci y toda esa cáfila de filosofastros, porque no son filósofos, son filosofastros. Pero eso. Y bien, muchas gracias. Supongo que hay personas que quieren opinar. Gracias, Carlos. El participante que va a hablar ahora y paramos 10 minutos. ¿Ok, Andrés? Sí, Listo, Daniel, Carlos. toma el control y dale palabra a quien... Carlos, un segundo. Ahí Andrés ya me había escrito este tema, ya lo había pasado a Daniel ya lo sabía, y era la idea de, antes de hacer el break, que le pudiéramos dar la palabra a Edison, que es el líder de ProLibres, de la Asociación de Profesores de la Universidad. ¿Es así, Edison? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bien, y era eso justamente porque tenía que retirarse y por eso iba a parar el break un poquito y la estaba avisando, Carlos. Muchas gracias. Edison. Ok, muito obrigado, muitas graças. Eu vou falar em português, meu espanhol não é muito bom. Espero que todos me compreendam. Caso eu fale alguma coisa que não seja compreensível, por favor, André, me ajude na tradução. Senhores, hasta ahora está impecable. Muito grato pela participação nesse fórum. Eu acredito que esse tipo de iniciativa é muito importante no conjunto da conjuntura internacional que nós nos encontramos hoje em dia, que efetivamente existe um ataque forte da esquerda a todos nós de pensamento liberal e conservador. Então é importante que nós estejamos unidos e juntos tentemos apresentar uma resistência contra esse movimento que vem tomando, digamos assim, uma proporção muito grande, principalmente aqui na América do Sul, né? Haja vista a destruição que foi feita na Venezuela e hoje o que nós vemos na Argentina, né? Então nós temos que achar uma maneira de parar com isso e reverter esse movimento. Bem, eu gostaria de me apresentar, depois dessa fala inicial. Meu nome é Edson Pinhatão de Freitas, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu sou membro de uma associação de professores de direita do Brasil todo, mas nós temos uma participação, digamos assim, numérica mais expressiva no sul do país, no sul do Brasil. Essa associação se chama Professores Livres pelo Brasil, ProLivres. Convido a todos, eu vou deixar o endereço da nossa página de Facebook, convido a todos a consultarem a nossa página de Facebook, e lá nós postamos uma série de materiais e temos diversas discussões a respeito de problemas na educação como um todo e seu reflexo na sociedade. E principalmente a questão
do controle ideológico, né, o aparelhamento ideológico da esquerda na educação como forma de manipulação da população, né? Nós vemos claramente que há uma quase hegemonia, digamos assim, da esquerda no ensino superior, e isso se reflete na educação básica e secundária, justamente porque os professores das nossas crianças, eles são formados justamente nas universidades que estão dominadas pela esquerda. Nosso movimento, então, tenta quebrar essa hegemonia da esquerda nas universidades, e com isso a gente pretende contribuir para a sociedade como uma forma geral. Eu gostaria de apresentar alguns slides aqui que eu preparei para nossa... Então, como eu estava a dizer, esse movimento, o ProLivres, ele busca justamente, então, quebrar essa hegemonia da esquerda na universidade, principalmente, e com isso refletir na educação secundária e primária. Porque nós entendemos que a nossa contribuição como professores é justamente tentar, digamos assim, tirar esse viés, ou tirar essa militância, o domínio dessa militância de esquerda do aparelho educacional do Estado, né? Bem, além disso, um outro ponto importante que o nosso movimento trabalha fortemente é na aproximação da universidade, da academia de uma forma geral, com o setor privado. E por que disso? A ideia é justamente nós conseguirmos transferir conhecimento construído na universidade para o setor privado, e que com isso se gere riqueza para o país, riqueza para a sociedade. Ou seja, ao invés dos professores ficarem, como nós vemos hoje em dia, fazendo militância de esquerda, a ideia é construir pensamentos positivos, pensamentos construtivos, construir conhecimento, tecnologia, e que isso seja transferido para o setor privado, e que com isso se gere empregos, se gere riqueza, se gere renda para a população e para a sociedade de uma forma geral. Então, esses são os dois focos principais que nós temos no nosso movimento. Eu gostaria de compartilhar com os senhores, além disso, uma experiência que nós estamos tendo agora, durante esse ano de 2020. Durante este ano, nós estamos tendo a eleição de reitores em diversas universidades federais do Brasil. Nós, do ProLivres, temos procurado apoiar candidaturas de direita, que são, digamos assim, muito poucas, na verdade, e além de apoiar algumas dessas candidaturas, nós procuramos também formar candidaturas em locais onde não existe ainda uma direita articulada. Porque nós sabemos que a esquerda aparelhou as universidades, ela está muito, digamos assim, enraizada e preparada. E o que nós vemos na maioria das universidades, apenas candidaturas de esquerda. Então, é a centro-esquerda brigando com a extrema-esquerda, com a ultra-extrema-esquerda. Então, muitas das vezes a gente não vê candidatura nenhuma, nem de centro, nem de direita. Então, nós estamos tentando ou construir candidaturas de direita nas universidades, ou apoiar aquelas que já existem. Bem, durante esse ano, nós tivemos alguns sucessos nessa nossa empreitada. É uma luta difícil, né? Não é uma luta fácil, mas, graças a Deus, conseguimos alguns sucessos. Tivemos alguns percalços e, obviamente, não foi possível conseguirmos sucesso em todas as nossas tentativas, mas temos, digamos assim, como um resultado muito positivo desse nosso trabalho, a eleição de candidaturas à reitoria de direita em algumas universidades aqui no Brasil. Nós acreditamos que esse modelo de trabalho, de mobilização, porque o que acontece é o seguinte: muitos professores ou eles são de esquerda ou eles não são
digamos assim, não prestam atenção na política universitária. E acabam votando em algum daqueles da esquerda sem mesmo pensar. Então, o que a gente está tentando fazer é conscientizar essa massa de professores, digamos assim, apolítica, que não prestam atenção na política, para que eles entendam que aqueles outros candidatos são efetivamente de esquerda e que eles compreendam que muitas das ideias que eles têm são conservadoras e são liberais sem eles terem noção ou terem consciência disso. Então, nós estamos trabalhando nessa questão da conscientização de muitos professores para que eles orientem a sua posição política para o que realmente os representa, que são as candidaturas de direita. Correto? Então, essa experiência eu gostaria de compartilhar com todos, porque acredito que nos demais países aqui da América do Sul também ocorra esse tipo de aparelhamento da universidade através da esquerda. E esse tipo de experiência vocês podem tentar tentar uma abordagem parecida com essa nos seus países, certo? Porque nós acreditamos que aqui no Brasil nós temos uma situação um pouco diferente dos demais países da América do Sul. Nós conseguimos a eleição do presidente Bolsonaro, ou seja, um presidente legitimamente de direita, né? Então nós temos uma situação um pouco melhor no país em relação a isso. Entretanto, nós temos a universidade como a última trincheira da esquerda. E efetivamente eles não querem largar essa trincheira. Eles não querem abandonar essa trincheira. Eles estão lutando com unhas e dentes para manter as universidades, o controle das universidades. Então, essa luta que a gente está travando aqui é uma luta bastante difícil, não é fácil, mas, como eu mencionei para os senhores, temos conseguido algumas vitórias e nós acreditamos que esse trabalho que a gente vem fazendo, ele vai ter frutos daqui a alguns anos e vai se refletir posteriormente na educação básica e ensino secundário. Bem, concluindo a minha fala, eu acredito que, para não me passar muito, estou aberto a falar com todos os senhores. Eu vou deixar também aqui o meu e-mail aqui no chat, tá? Quem quiser pode me escrever. Estamos abertos aí para discutir e passar essa experiência que nós estamos tendo e, enfim, trocar ideias diversas. Bem, concluindo então a minha fala, eu gostaria de convidá-los para acessar a nossa página do Facebook, acompanhar o nosso conteúdo, mas, além do nosso conteúdo que a gente posta regularmente na página do Facebook, nós também organizamos lives, no mínimo uma por mês, discutindo diversos temas sobre educação. Obviamente, são temas bastante abrangentes e nós focamos, obviamente, em problemas específicos do Brasil, mas eles também são bastante abrangentes e nós acreditamos que eles possam ser muito, muito úteis também para todos os senhores em seus países. Então, eu convido-os a acompanhar o nosso conteúdo lá e acompanhar as nossas lives. A próxima, inclusive, se eu não me engano, agora é dia 22 ou 26 26 de novembro. Tá? Bem, gostaria de agradecer imensamente esse convite de poder participar e poder apresentar o nosso grupo, o ProLivres. E é uma felicidade saber que nós temos essa mobilização de pessoas de direita, pessoas de bem, que querem o bem dos seus países, seus patriotas. E nós estamos aqui para trocar ideias e à disposição para ajudar no que for possível. Muito grato. Eu peço desculpas que eu vou ter que sair logo em seguida. Eu já tenho outro compromisso, mas ficamos em contato e irei participar de futuros encontros como esse. Muito, muito gratificante participar desse tipo de evento. Muito obrigado. Edison, bueno, ahí Abigail me iba traduciendo lo tuyo, así que gracias por los conceptos
Y bueno, vamos a estar en contacto. Ya acá el equipo tiene la dirección de todos ustedes. Ahora sí vamos a tomar un breve receso